compromisoria y vamos a hablar sobre el compromiso arbitral, que es otro de los componentes del arbitraje y que es, diríamos, también es el corazón para un juicio arbitral, toda vez que el compromiso arbitral es el acuerdo de las partes por medio del cual deciden someter su conflicto de interés a un juicio arbitral o resolverlo por la vía arbitral. Ese acuerdo arbitral es importantísimo, ya que es el que le va a dar vida siempre a un juicio de arbitramiento. Previo a iniciar, entonces voy a dar un minutito nada más solo para que me avisen si se escucha y si se ven las diapositivas. Gracias, muchachos. Bien, entonces comenzamos con el tema del compromiso arbitral. En ese sentido, como antecedente del compromiso arbitral, podemos decir entonces que el arbitraje nace a partir de ¿qué? De la voluntad de las partes, tal como lo decíamos con la cláusula compromisoria. Con el compromiso arbitral es la misma situación. Va a nacer a partir de la voluntad de las partes que deciden excluir la jurisdicción estatal, o sea, no resolver sus conflictos de intereses por la vía convencional que todos conocemos, sino resolverlo por la vía arbitral, remitiendo determinadas cuestiones litigiosas a la decisión de particulares. ¿Por qué particulares? Porque son los que van a ser nombrados como árbitros y son los que van a decidir el conflicto que va a ser sometido a su conocimiento para que ellos puedan declarar el derecho. El acuerdo de voluntades que de forma genérica se denomina acuerdo arbitral o pacto de arbitraje, el cual puede representarse en un solo acto o bien dividirse en dos actos sucesivos, ya sea que quede dentro de, como aprendimos con la cláusula compromisoria, que queda dentro del mismo contrato o se celebra en un documento aparte que va a formar parte del documento principal, con la diferencia que el compromiso arbitral se va a firmar una vez que ya ha iniciado el conflicto de interés. Ya existe el conflicto de interés, pero que no se había acordado nada anteriormente en cómo lo resolverían, sino que todos estaban claros que cualquier conflicto de interés pues se resolvería por la vía convencional que ya se conoce, ¿verdad? O sea, en los juicios privados, en instancias de los tribunales civiles. Sin embargo, ya una vez que ha nacido el conflicto de interés, las partes perfectamente pueden decidir no ir a un juicio convencional en los órganos jurisdiccionales o si ya se inició uno, incluso ponerle fin para resolverlo por la vía arbitral. Lo único que es necesario que se pongan de acuerdo las partes y que se celebre ese compromiso arbitral, que el conflicto de interés que ya existe, que ya está entre ellos, que el mismo será sometido a un juicio de árbitros y que sean ellos los que resuelvan el conflicto de interés. A eso se refiere ese compromiso arbitral. El acuerdo arbitral realmente es la piedra angular de todo arbitraje. Este compromiso arbitral, pues pasa a ser eso, la piedra angular de todo arbitraje, porque para que exista un arbitraje tiene que haber ese acuerdo previo de las partes donde han decidido someterlo a resolverlo por esa vía. Esto cae en lo mismo que hablábamos de la cláusula compromisoria cuando hablábamos de González Cosio, que él lo decía en metáfora, ¿verdad? Que ese acuerdo arbitral, este compromiso arbitral, pues es como esa semilla, decíamos la semana pasada, que va a florecer, hará florecer la planta. Y esa planta no es más que todo ese procedimiento, todos los actos procesales que se van a realizar y que eventualmente, decía él, dará un buen fruto. Cuando se refiere al fruto, que va a dar un buen laudo arbitral, que va a solventar la situación controversial entre dos o más sujetos. El objeto realmente del convenio arbitral puede consistir en la regulación de ese litigio ya existente entre las partes, en cuyo caso se habla precisamente de ese compromiso arbitral, ¿verdad? De un litigio, pero si habláramos de un litigio futuro, entonces estamos ante una cláusula compromisoria, pero cuando ya el conflicto se está dando, ya está presente, lo que van a celebrar ellos en ese acuerdo arbitral es un compromiso arbitral. Actualmente interesa agregar que el derecho comparado evita esta decisión, esta distinción entre el compromiso y la cláusula compromisoria, porque decíamos la semana pasada que ambos tienen los mismos efectos jurídicos, ¿verdad? Al final, la celebración de un juicio arbitral. Ahora bien, ¿qué es el compromiso arbitral?
Mediante el compromiso arbitral, las partes convienen en someter sus conflictos de intereses presentes y determinados relacionados con un vínculo contractual a la justicia arbitral. Aun cuando el asunto ya se esté ventilando ante una justicia ordinaria, perfectamente decía que le pueden poner fin y decidir someterlo mejor a la vía de que va ser menos oneroso, se va a abrir con los principios de eficiencia, de eficacia, de celeridad procesal, de economía procesal y especialmente de especialidad, ¿verdad? Porque dependiendo del conflicto de interés, así van a ser los árbitros que pueden nombrar. En ese sentido, Francisco González nos dice que ese acuerdo arbitral es un contrato por virtud del cual las dos partes concuerdan que una controversia, ya sea presente o futura, se resuelva mediante el arbitraje. En ese sentido, entonces, ¿qué es el compromiso como tal? El compromiso es el contrato por medio del cual dos o más personas capaces acuerdan someter las controversias presentes suscitadas antes, durante y después de iniciado un proceso, derivadas de una relación jurídica susceptible de transar para ser resueltas en derecho, conciencia o técnicamente por un tercero. Así es como definimos el compromiso, como un contrato por medio del cual las dos personas capaces, ¿por qué? Porque pueden ser sujetos de derechos y obligaciones y que acuerdan someter precisamente su controversia al arbitramiento. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la naturaleza del compromiso? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del compromiso? Tal y como lo vimos la semana pasada con la cláusula compromisoria, el compromiso es un contrato y por consiguiente, entonces es de naturaleza contractual. Repito, el compromiso es un contrato y por consiguiente, entonces, su naturaleza jurídica es contractual. Hay sectores que lo consideran simplemente un negocio jurídico, procesal, o algunos otros dicen simplemente una convención, pero de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo a algunos tratadistas como Gabriel Correa Arango, como Jorge Hernán Gil, ellos indican que el compromiso constituye una convención que no genera obligación alguna a las partes y surte efectos eminentemente procesales, lo que no sucede con la cláusula compromisoria, que sí corresponde a un contrato porque genera la obligación de nombrar árbitros en la oportunidad correspondiente. Acá el compromiso arbitral va, como ya está presente el conflicto de interés, definitivamente es la decisión que toman de someter ese conflicto a la vía del arbitramiento. Obviamente ese compromiso arbitral pues tiene un contenido, ¿verdad? ¿Qué contenido es el que debe tener ese compromiso arbitral? Se debe tratar, primero pues se debe tratar de un conflicto presente y determinado, que es una gran diferencia con la cláusula compromisoria, porque la cláusula compromisoria decía para conflictos futuros. En cambio, en el compromiso arbitral dice que se debe tratar de un conflicto que sea presente y determinado. El Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala traía los requisitos del pacto arbitral, los traía expresamente estipulados. En cambio, la Ley de Arbitraje de Guatemala cataloga el compromiso como una especie dentro del acuerdo arbitral al establecer específicamente en el artículo 10 que el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso, como es lo que estamos estudiando, o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a sus efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. En ese sentido, vamos a ver, permítanme. En ese sentido, veamos en nuestra ley de arbitraje, en el artículo 10 específicamente. El artículo 10 nos habla, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero hoy, porque estamos hablando del compromiso arbitral, vamos a ver la forma del acuerdo de arbitraje. En el artículo 10 establece nuestra ley de arbitraje que el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso, como estamos viendo ahorita, o de una cláusula compromisoria, como vimos la semana pasada. Si nos damos cuenta, entonces nuestra ley ya trae
inmersa las dos modalidades de cómo puede establecerse esa obligación de solventar un conflicto de interés por la vía del arbitramiento, ya sea como cláusula compromisoria o como un compromiso arbitral. Por eso se dice entonces que se debe tratar de un conflicto presente y determinado cuando hablamos de compromiso arbitral. Cuando hablamos de un conflicto futuro, hablamos de una cláusula compromisoria. Dentro del contenido también dice que debe constar por escrito. Esto siguiendo lo estipulado por la ley modelo, de tal manera que deja una amplia libertad para su confección en cuanto al compromiso arbitral, como lo quieran realizar, en un documento privado, en un acta notarial, es decisión de las partes donde dejan plasmado ese compromiso arbitral. Lo importante es que debe constar por escrito, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y dentro del contenido también necesario del compromiso arbitral, dentro de ese contenido necesario, nos dice también que el compromiso arbitral debe contener como mínimo los siguientes requisitos. ¿Qué requisitos debe contener como mínimo el compromiso arbitral? En primer lugar, dice ese documento donde se plasme ese acuerdo de voluntades de las partes, ese acuerdo de las partes para someter a arbitramiento sus conflictos de interés, que ya está presente, que ya están viviendo el conflicto entre dos o más personas, dice que debe constar en ese documento el nombre y domicilio de las partes. Nombre y domicilio de las partes que están decidiendo someter a un juicio arbitral la resolución de un conflicto de interés. Deben indicar también en el documento las diferencias y conflictos concretos que se someterán a la justicia arbitral. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre ellos? ¿Cuáles son las contradicciones entre ellos y que está creando estos conflictos? Pero deben indicarlo específicamente cuáles son los que serán sometidos a la justicia arbitral. Porque en un contrato, pues puede dejar en la cláusula compromisoria, pueden decidir que todo lo que sucede de cualquiera de las cláusulas del contrato se someterá a juicio arbitral, pero también pueden especificar controversias que puedan venir en el futuro en relación a la cláusula 6, a la cláusula 8, a la cláusula 12, se someterán a juicio arbitral. Entonces se entenderá que solo los conflictos de interés que surjan de esas cláusulas. Los otros conflictos que surjan de las otras cláusulas, pues no serán sometidos a un juicio de árbitros. Por eso es que dentro de este compromiso arbitral dice, deben indicar con claridad, con certeza, cuáles son las diferencias y cuáles son los conflictos concretos que se deben someter a la justicia arbitral. Por otro lado, también dice que otro requisito indispensable es la indicación del proceso en curso, si fuera el caso. Si ya existiera un proceso que se esté ventilando en la vía ordinaria, en la vía convencional, van a tener que indicar qué proceso es, cuál es el número de proceso, en qué vía se está ventilando, cuál es el objeto del proceso, para que quede plasmado que es ese el que se va a dejar de seguir y se va a someter mejor a la vía del arbitramiento. Este es el contenido entonces necesario del compromiso arbitral, que se debe tratar de un conflicto presente, que debe constar por escrito y que debe contener como mínimo el nombre y domicilio de las partes, las diferencias y conflictos concretos y certeros, así como la indicación del proceso en curso. Ahora bien, ¿cuáles son las características del compromiso arbitral? Como característica del compromiso arbitral, podemos decir entonces que el pacto arbitral tiene como característica principal la derogatoria de la jurisdicción ordinaria. La única característica del compromiso arbitral es que ese pacto arbitral va a tener como esa característica esencial la derogatoria de la jurisdicción ordinaria. De ahí que el árbitro sea quien en razón del acuerdo de las partes va a administrar justicia, puesto que ha sido investido por las partes o por decisión de la propia ley que ejerce la jurisdicción. Entonces es una convención derogatoria de la jurisdicción ordinaria, pero no arbitraria ni universal, porque la autorización proviene del Estado, de modo que la jurisdicción arbitral es una justicia por excepción. ¿Por qué? Porque el hecho que se puedan celebrar juicios arbitrales no es decisión solo de los ciudadanos, sino que esta nació producto de una ley que permite el ordenamiento jurídico de Guatemala, como lo vimos al inicio, a través del artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el último párrafo, cuando dice que también por tribunales que otras leyes se establezcan. Ahí fue donde abrió la puerta para el nacimiento de la ley de arbitraje.
Y ese nacimiento, esa ley de arbitraje trae inmerso que la jurisdicción, la competencia va a ser para particulares, no para los jueces convencionales. Entonces, si ha iniciado un proceso judicial, ya está en movimiento, ya un órgano jurisdiccional tiene conocimiento para resolver el conflicto de interés, las partes perfectamente pueden renunciar a esa vía ordinaria y decidir mejor someterla a la vía arbitral, porque la consideran que va a ser más rápida, porque la consideran que se va a cumplir con esos principios que ya dijimos, el principio de celeridad procesal y el principio especialmente de especialidad, ¿verdad? Porque a veces los conflictos de interés no necesariamente los debe resolver un abogado, sino que a veces debe ser resuelto por un administrador o por un ingeniero o por un psicólogo, etcétera, dependiendo del conflicto de interés que van a someter al arbitramiento, así van a buscar la idoneidad de los árbitros. Entonces, como característica principal, la derogatoria de la jurisdicción ordinaria para que prevalezca la jurisdicción de la vía arbitral. ¿Cuáles son los requisitos del compromiso arbitral? Dentro de los requisitos del compromiso arbitral, pues vamos a ver algunos de ellos, son los más importantes, ¿verdad? Como requisitos del compromiso arbitral. El primer requisito va a ser la generalidad, las generalidades del compromiso arbitral. ¿A qué se refiere esto? Dice que el compromiso arbitral se trata de un contrato o al menos una convención, género al que pertenece el contrato, pero que definitivamente, como ya vimos anteriormente, que debe estar o constar por escrito. El objeto de los contratos es de crear derechos y obligaciones personales, que se traducen en prestaciones a cargo de las partes que pueden consistir en una conducta exigible al obligado de dar, hacer o no hacer. Por eso es que se dice que el compromiso arbitral se trata de un contrato o al menos una convención. Generalmente, la generalidad de tratadistas de derecho de arbitraje dicen de que realmente el compromiso arbitral es un contrato, ¿verdad? Donde se va a plasmar el acuerdo de las partes, el acuerdo de voluntad de las partes. El pacto arbitral, dice, debe cumplir los requisitos de existencia y validez establecidos con carácter general para los contratos. Repito, el pacto arbitral debe cumplir los requisitos de existencia y los requisitos de validez establecidos con carácter general para los contratos. Tiene que partir entonces de un consentimiento. Este compromiso arbitral debe partir de un consentimiento que no se encuentra viciado y que ha sido expresado válidamente. Cuando dice que no se encuentra viciado, se recuerdan los vicios del consentimiento, ¿verdad? Cuando hay dolo, cuando hay error, cuando hay coacción, etcétera. Este compromiso, este consentimiento, dice, no debe encontrarse viciado y debe establecerse que ha sido expresado válidamente. Ese consentimiento tiene que ser prestado por personas que tengan capacidad legal para obligarse, o sea, mayores de edad, aquellos que ya están en el goce de su ejercicio, que tienen esa capacidad de goce de ejercicio, entendiendo la capacidad como la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Este compromiso arbitral ha de versar sobre un objeto lícito y posible, no sobre algo ilícito, ¿verdad? Sino que el objeto del conflicto de interés es algo lícito, algo que nació de una obligación, de un compromiso, de un contrato, donde las partes manifestaron a comprometerse uno a dar, a hacer o no hacer y el otro a pagar o etcétera. Pero debe ser un objeto lícito y posible, tanto física como jurídicamente, y debe hallarse revestido de la forma legalmente prescrita. Cuando habla que debe hallarse revestido de la forma legalmente prescrita, de la forma de donde debe quedar contenido. La semana pasada vimos que puede quedar contenido en una escritura pública, en un documento privado, incluso no hay tanta formalidad, que puede ser hasta por intercambio de correos electrónicos, donde envía, donde me contestan, pero queda previamente establecido de que ambos manifestaron su acuerdo, su voluntad, de forma que no fue violentado ese consentimiento, ¿verdad? A eso se refiere la generalidad. Otro requisito del compromiso es el consentimiento, definitivamente, ¿verdad? El consentimiento es muy importante. Y el consentimiento no es más que la concordancia de dos o más voluntades. ¿Por qué? Porque para que haya conflicto tienen que ser dos o más personas, ¿verdad? Entonces, la concordancia de dos o más voluntades que se manifiestan por oferta y aceptación.
Alguien ofrece algo, el otro acepta. Alguien decide comprarlo, el otro decide venderlo. Alguien decide pagar por una cosa, el otro decide entregar la cosa. A eso se refiere, es la concordancia de dos o más voluntades que se manifiestan por oferta y aceptación. Tiene como presupuesto que la voluntad está revestida de componentes internos. Cuando hablamos de componentes internos, se refiere a su manifestación. La falta de alguno de los requisitos internos vicia la voluntad, tomando inválido entonces el acto de ese compromiso arbitral. Cuando hablábamos siempre de los vicios del consentimiento, el dolo, la coacción, la violencia, entre otros de los que habla el Código Civil. Hablando precisamente de cuáles son esos vicios del consentimiento, ¿verdad? Que son varios, ¿verdad? Ahí podemos incluir también el error, el fraude, ¿verdad? La coacción, la simulación ilícita, que son los clásicamente denominados vicios de la voluntad. No puede existir vicio de voluntad en el consentimiento. No puede darse un consentimiento por error. No puede darse un consentimiento con dolo, cuando hay intención de engañar a la otra parte, ¿verdad? No puede haber consentimiento cuando la manifestación fue producto de un fraude, ¿verdad? O de una simulación, ¿verdad? Que le hacen creer que es una cosa, pero realmente le van a dar otra. Entonces ahí no puede haber consentimiento y no puede ser válido ese compromiso arbitral. Entonces no puede estar obligado la parte a someter su conflicto de interés a un juicio de arbitraje. Por eso es que el consentimiento reviste mucha importancia, porque es el acuerdo de las partes, el acuerdo de voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes. Y por eso lo definimos como la concordancia de dos o más voluntades que se manifiestan por oferta y aceptación. ¿Por qué por oferta y aceptación? Porque estamos hablando que el juicio arbitral siempre va a ser, se va a materializar en aquellos contratos mercantiles, ¿verdad? Donde es de giro mercantil, oferta y aceptación. Otro requisito indispensable del compromiso arbitral es la capacidad de las partes. Definitivamente la capacidad de las partes es importantísima, ¿verdad? La capacidad de las partes, que la vamos a entender como la aptitud para ser sujeto de derechos y hacerlos valer. La aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y hacerlos valer. Si una de las partes sufre de incapacidad legal, el acto jurídico definitivamente va a ser inválido, va a ser nulo ipso iuri, nunca nació a la vida jurídica. La capacidad de las partes en cualquier contratación, aún en este que es tan limitado como es el compromiso arbitral, porque el único compromiso que están adquiriendo, la única obligación que están adquiriendo por el compromiso arbitral es que van a someter a un juicio de arbitraje el conflicto de interés, pero definitivamente no lo deja fuera, ¿verdad? De que debe tener capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones para que los puedan hacer valer. Un compromiso arbitral, como todo acto jurídico, puede ser inválido en caso que las partes que lo celebraron carezcan de las facultades necesarias para ello. Y eso pues nos conlleva ¿a dónde? Nos lleva al artículo 8 del Código Civil, que establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Y son mayores de edad quienes han cumplido 18 años. De tal manera que no podrán realizar compromisos arbitrales en los casos que exista lo que se denomina una capitis diminutio. Una capitis diminutio que se refiere a los menores de edad o a los incapaces, que son mayores de edad pero son incapaces, ¿sí? Aquellos que están en un estado de interdicción o que no tienen la capacidad volitiva para discernir algo menos una negociación, a ellos se les denomina capitis diminutio. Capitis diminutio es cuando se refiere a los menores o incapaces, refiriéndonos a este requisito esencial, a esta característica como es la capacidad de las partes. Entonces, recapitulando, la capacidad de las partes para poder ser sujeto de derechos y obligaciones y hacerlos valer, debemos cumplir con lo que establece el artículo 8 del Código Civil en cuanto a la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Que debe ser mayor de edad y la mayoría de edad se alcanza con los 18 años. El que cumpla con esto y no esté incapacitado, que no esté en lo que se denomina capitis diminutio, pues perfectamente puede celebrar un compromiso arbitral. Otra característica del compromiso arbitral, pues lo constituye el objeto. El objeto del acuerdo arbitral celebrado entre los compromitentes consiste tanto
en la expresión del deseo de someterse al proceso arbitral para dirimir la controversia, presente o futura, como la forma de solucionarlo. El objeto del acuerdo arbitral celebrado entre los compromitentes, consistente tanto en la expresión del deseo de someterse al proceso arbitral para dirimir la controversia, presente o futura, como la forma de solucionarlo. En eso consiste el objeto, en ese acuerdo en el que ellos van a manifestar verbalmente, pero lo van a expresar por escrito en un documento, ese deseo de someter esa controversia a ese juicio de arbitramiento. En este caso, como es un compromiso arbitral de una controversia presente, ya existente, entre dos o más sujetos y que han decidido someterlo a esa vía. El litigio que ha de resolverse también debe ser posible. No debe ser un litigio imposible, ¿verdad? Sino algo que es posible someter a un arbitramiento y que se le puede dar una solución. El acuerdo interpartes que el arbitraje elige implica a la vez la renuncia entonces de ese proceso jurisdiccional estatal, de no hacer uso del mecanismo que el Estado ha puesto a disposición de los ciudadanos para que a través de la acción procesal que recordamos que es el poder que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento, es precisamente lo que constituye el objeto del compromiso arbitral, ese deseo de no ir a la jurisdicción estatal, sino a la jurisdicción arbitral, a la jurisdicción contractual, porque esta nace producto de un contrato. Eso nos lleva entonces a la última característica del compromiso arbitral, que es la ausencia de vicios de la voluntad. Debe existir ausencia de vicios de la voluntad. Cuando negocien el compromiso arbitral, las partes compromitentes deberán estar enteradas y conscientes de lo que hacen. No debe existir presión alguna, es decir, deben pactar libremente. Cuando negocien ese compromiso arbitral, las partes compromitentes deberán estar enteradas, deberán tener bien claro y conscientes de que lo que hacen lo están haciendo sin presión alguna, que ese compromiso arbitral que van a plasmar en un documento en el cual se van a comprometer a someter ese conflicto de interés que ya existe entre ellos, esa desaveniencia que ya se está dando entre ellos, que lo van a someter a un juicio arbitral, pero deben pactarlo de forma libre, sin presión alguna de nada, ni de nadie. En ese sentido, todos los códigos civiles del mundo, podríamos decir, por lo menos la gran mayoría de códigos del mundo, inclusive el nuestro, el de Guatemala, en el artículo, específicamente en el Código Civil, en el artículo 1257, artículo 1257 del Código Civil, establece que el consentimiento no resulta válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Repito, el artículo 1257 del Código Civil nos establece que el consentimiento no va a resultar válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. No es difícil entonces entender que un convenio resulta inválido cuando quien accede a él lo hace por miedo o lo hace por miedo a un daño que se le anuncia o se le impone. La intimidación, la fuerza, la coacción impiden la validez del acto. ¿Por qué? Porque entonces el consentimiento, ese acuerdo que se está plasmando en un documento, no está siendo pactado de forma libre. Cuando una de las partes está sujeto a todo este tipo de condiciones que son ilícitas, que son ilegales, cualquier decisión que tome bajo esas condiciones harán que ese instrumento, que ese documento, que ese compromiso arbitral plasmado en ese instrumento, en ese documento, sea inválido, sea nulo ipso iure. Nunca va a nacer a la vida jurídica, toda vez que está siendo sometido a una presión para poder realizar ese acuerdo disque de voluntad, ¿verdad? Ahí no hay voluntad. Entonces, esos son las características esenciales o requisitos del compromiso arbitral: la generalidad, el consentimiento, la capacidad de las partes, el objeto y
la ausencia de vicios. Y ya vimos que como única característica principal, pues es la de, cuando se habla de un compromiso arbitral, es la derogatoria de la jurisdicción de la voluntad. Ya vimos el contenido necesario, cuál es su naturaleza, que también es contractual, y qué es el compromiso arbitral. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá entonces. Es hasta esta clase número 5 que se las estaré enviando más tarde, es donde llega el contenido para ser sometido a los exámenes de la próxima semana. No sé si les toca el próximo fin de semana o el siguiente, pero es hasta el contenido de la clase número 5 de la semana número 5 que tiene su contenido. Les deseo suerte en sus exámenes. Cuando digo suerte, no es porque que como dirían por ahí, por casualidad sacaron 20, no, que van a sacar 20 porque estudiaron y han adquirido conocimiento y es por eso que están en la capacidad de poder someterse al examen y poder obtener la puntuación total, que no dudo que la van a obtener. Así que estudiemos para aprender, no tanto para ganar un examen, y yo sé que les va a ir bastante bien. Cuídense mucho, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo para todos.